una oportunidad yo recuerdo que me encontraba con mi papá trabajando. Mi papá era carpintero y hacía marimbas para tocar música, ¿no? Era la música. Y entonces, relacionando el asunto con la caída de ajusticiamiento de Somoza por Rigoberto López Pérez, hubo una represión de que se metió mucha gente en la prisión. Y nosotros preguntamos el por qué. En el caso de muchos que no sabíamos que eran conservadores. O sea, echaban a los conservadores presos, pero también echaban liberales. Entonces, la razón de la confusión preguntábamos y muy calladamente y escondidos nos relataban lo que había pasado con la guerra de Sandino. Decía que Sandino había muerto valientemente por la paz y que era un hombre muy bueno, que además muy preocupado por las cuestiones que ofendían a Nicaragua, sobre todo la cuestión de la soberanía. Pero esto, como te decía, muy callado y muy misterioso. De manera que a nosotros mismos sentíamos temor comunicárselo a los otros muchachos compañeros, porque mi papá nos decía, con mucho cuidado, no contar nada, porque Somoza tiene orden, pues, ha dado orden de matar a todos los que hablen acerca de Sandino. Con el tiempo aparecieron algunos textos sobre Sandino y que es ya cuando algunos compañeros de nuestra lucha revolucionaria fueron transmitiendo poco a poco ya, dándole recoger datos de los cuentos verbales y orales de parte de estas personas que anteriormente, porque Somoza trató siempre, el somocismo trató siempre de eliminar cualquier vestigio del sandinismo. Había que tener mucho cuidado, dar mucho silencio, clandestino, como te decía, sobre cómo hablar de Sandino. Por eso es que hasta muy grande nosotros nos venimos a dar cuenta ya en realidad objetivamente, ya cuando el Frente Sandinista estaba organizado, y el eslabón importante del Frente Sandinista, que fue el coronel Santos López, quien fue la única persona que quedó viva el día de que el Estado Mayor, junto a Sandino y su Estado Mayor, general Sandino, es eliminado, es asesinado por Somoza, con una orden de los Estados Unidos. Entonces, en ese momento más, pues, cuando es asesinado Sandino, es donde comienza a ser clandestino totalmente la vida de Sandino, la historia de la vida de Sandino. They used to tell me stories for children in general, and also stories of saints and folkloric legends. And as one more legend, they talked about Sandino. I remember also that my mother told me sometimes about Sandino because her father was a soldier of Sandino. And she showed me a photograph in which my grandfather was with Sandino.
the documents circulated in a clandestine way. A friend of mine gave me a booklet, a leaflet on Sandino, and we had to read, to study, and we have to discuss, and we have to give it to another friend, and the companion or the compañero had to do the same. There were not many leaflets, so the leaflet had to go from hand to hand, and it was impossible for you to tell everybody, I have a Sandino's leaflet, or I have a Sandino's book, or whatever. And even your family was out of that experience you were living. The visitor, searching for some evidence of Somoza's dictatorship, can wander for hours around Managua before coming across what is left of the equestrian statue which once depicted Somoza Garcia, the founder of the family dictatorship. The poet Ernesto Cardenal wrote of this monument that Somoza did not construct it because he thought, or even imagined, that the Nicaraguans would believe it had been erected in his honor. Nor did he delude himself into thinking that this monument would preserve his image for posterity, for he knew that one day it would be toppled. Neither did he construct this monument whilst he was still alive, knowing that no one would build one after his death. No, he built it because he knew the Nicaraguans would hate it. There were no books, there was nothing. This was a closed world. It was quite difficult to know what the world was, how history really happened. And that gave you a sense of isolation from the rest of the world, of no connection. And when I went out of the country, I felt that. I felt that I didn't know anything. I tried to escape, I tried to migrate. And well, I said, I'm running away from something, I have to go back and face it. In the Historical Institute, we were shown photographs of Sandinista suspects taken by the secret police. Some of the few remaining memories left of that period of silence, the Nicaraguans referred to as the Year Zero. On the photographs, the National Guard would identify their future victims with numbers, some of whom were to disappear, some undergo torture, and some simply remain numbered, awaiting their future arrest. When I was in secondary school, I remember that the FSLN began as an organization, and many of my schoolmates began to work with the FSLN. They talked about Sandino and the struggle we should make, but at that time, I remember I was maybe 14 or 15, and we didn't understand. What we knew was that we were afraid of the government. When we were fighting against the dictatorship of Somoza, we were sure of the victory, but we were not sure when it would come. So I was not sure that I would come to see this day.
I thought always of my son or the sons of my son. We want to find out what Sandino did and what do we have to learn from Sandino to continue what he had done. You know, I was born under the Somoza dictatorship, and I knew no other Nicaraguan president than Somoza. So to have a different and a real Nicaraguan in Sandino was a real impact within the Nicaraguan people. The discovering of Sandino was something like the discovering of the Nicaraguan sense of being Nicaraguan. Something like to discover ourselves. Because before the discovering of Sandino, there was no reason to be a Nicaraguan. Están filmando de esquina a esquina. También ahí. No alcanzaron. Managua, November 1983, 1 week after the United States had invaded the island of Grenada. We saw the insurance workers digging trenches to protect themselves and others from what they thought was to be an imminent American invasion. Managua had come to a standstill. The government archives had been moved to the mountains, and everyone was prepared, waiting. I could say that in general, for any country, it's important to know the real history. And especially we that have a revolution, to know what exactly happened in the past in our country, because we didn't know exactly what happened. All what we knew through the textbook we had to study at school. The history we knew or we read was just about what the presidents had made to progress or for the progress in our country. But we could see in the reality that we didn't have any progress. You can see that we are underdeveloped. So it means that the presidents or the government we had before were not really worried about people. And we know also that the history they taught at schools were not the real history. So now, personally, I felt as if I were discovering, or if I were a discoverer, because I didn't know our history. Primero que los hechos históricos se diluían cuando de una manera, por cuestión política, no le interesaba al imperialismo, o sea, al somocismo, que es el imperialismo, ¿no? Que nosotros conociéramos a fondo de la realidad de nuestra historia. Un ejemplo de ello es
esta parte de los hijos del dólar, en donde se firma el Tratado Chamorro-Bryan, que es firmado por Mr. Bryan de los Estados Unidos y Emiliano Chamorro, que son que Adolfo Díaz y Emiliano Chamorro entregan totalmente Nicaragua a los Estados Unidos. Le entregan el banco, le entregan la aduana, le entregan la administración de renta, le entregan el ferrocarril, entregan todo, las minas están en manos de los Estados Unidos, todos los minerales, lo que más vale y posiblemente, y tenía Nicaragua, sobre todo en esa época, la cuestión de las minas, ¿no? Eran de gringos norteamericanos. Y otra cosa bien importante, sobre todo, el Tratado del Chamorro-Bryan es del canalero, el problema canalero, que desde muchísimos años atrás el imperialismo siempre había demostrado las ambiciones por el canal por Nicaragua. Es por lo cual lo mismo, en la época de Zelaya no permite Zelaya que se firme ningún tratado sobre el canal, y es por lo cual es destituido Zelaya. Igual, entonces, ¿qué pasa? Que el régimen conservador entrega totalmente a Nicaragua. Y es cuando los Estados Unidos comienzan a hacer en Nicaragua lo que quiere. Aquí fueron totalmente dueños de todo lo que quisieron. Ahí en una de las vitrinas del museo se encuentran unos billetes en donde mandaron hasta la forma de cómo iban a ser nuestros billetes, porque nos imponían todo. Esa fue una de las partes de nuestra historia, que siempre fue tapada, fue cerrada y no se nos dio a conocer en la manera que debía ser. En ningún momento se dijo que los conservadores entregaban y eran vendepatria. Sí sabíamos que los conservadores eran malos, pero como malos. Una cuestión de maldad, pero no una cuestión objetiva del porqué de la maldad. ¿Quién estaba acompañando a estos enemigos de nuestra patria, que eran hijos y hermanos nuestros, ¿verdad? ¿Quién estaba por detrás de ellos? ¿Quién? El imperialismo. A home-built Sandinista tank, used in the insurrection in 1978. Looking at it, it hides more than it reveals, in the same way that the more recent insurrectionary history hides from the visitor Nicaragua's more ancient memories. We knew nothing of Sandino, nothing of Nicaragua's past. Anastasio Somoza Garcia, who was the founder of a dynasty, wrote a book in which he tried to denigrate Sandino in all ways. But a lot of documents written by Sandino were reproduced in the book. A lot of things and a lot of information related to Sandino was in the book. And for instance, Carlos Fonseca read Somoza's book and took out of Somoza's book a lot of lessons that Sandino gave the Nicaraguan people. So Somoza tried to destroy Sandino, writing a book, and Carlos Fonseca read the book and took the documents and the whole context and took the lessons that Sandino gave us. And Carlos Fonseca began to study the Sandino struggle against American Marines in Nicaragua. And he taught the students, the members of the Frente Sandinista back in the 60s, and the whole Nicaraguan people to go back to Sandino and to discover within the Sandino experience what the Nicaraguan history really was. Because Sandino had discovered the Nicaraguan history. And as he had discovered the Nicaraguan history, he fought for the Nicaraguan history. He fought for the Nicaraguan people. And he faced American intervention in Nicaragua. When Carlos Fonseca discovered Sandino, Carlos Fonseca discovered again the values which formed the sense of being Nicaraguan. To know that Nicaragua was not only a geographical area, not only a name, but that Nicaragua was a people that has a history, that there was a people
who had fought against American filibusterism, for instance, people who had fought against England when England took over the Atlantic coast of Nicaragua back in the 17th century. The people who fought against the first American intervention at the beginning of the century, the people who fought against the second American intervention between the 20s and the 30s. So Sandino, for the Nicaraguan people, is the founder, I would say, of the Nicaraguan nationality. The real sense of the Nicaraguan nationality lays down on Sandino. Carlos Fonseca, founder member of the FSLN, rediscoverer of Sandino, a life of exile, jail, and torture. So short-sighted he could hardly see 2 steps in front of him. Killed in 1974 in a guerrilla encounter in the north of Nicaragua. The visitor immediately sees cenotaphs, embalming, death in the making. Having come a long way to get away from cenotaphs, the visitor is caught short, realizing that he is confusing the rejection of his own history with a Nicaraguan search for their own. In 1980, during the Literacy Crusade, there was a project to recollect all the people's experience during the insurrection. They interviewed all people everywhere in the country, and at the same time, they taught how to read and write to peasants and to workers and people of everywhere. And when they met some old men of Sandino's army, they decided to interview them about what they remember. And all these cassettes were given to the institute where I work. And now we are interviewing all the people who fought with Sandino. But when the triumph came and the institute was created, we didn't have any tradition in research or in history in general. Vea, don José Dolores, yo he sabido que usted, su verdadero nombre es otro, Sí. ¿verdad? ¿Cuál es su verdadero nombre? Francisco Cepeda Galeano. Francisco Cepeda Galeano. Es un seudónimo que usamos nosotros, porque ya cuando el general Sandino nos mataron, entonces tuvimos que salir pues desbandados, ¿ve? Y tuvimos que usar nombres supuestos, ¿ah? Porque peligrábamos, porque estaba la dictadura Somoza García en Los Pinos, ¿ve? Nosotros éramos perseguidos a muerte por donde quiera que apareciéramos, y entonces tuvimos que cambiar los nombres, ¿eh? Hasta ahora aquí yo salí con mi nombre. Ya pues aclaré pues que es mi nombre legítimo, porque ya se trató de cosas formales, ¿verdad? De algunos papeles y todo eso. Y entonces ya salimos a luz, pero mi nombre legítimo es Francisco Cepeda Galeano. Seudónimo José Dolores Galeano. Sí. ¿Y ustedes no se conocieron mientras estuvieron en el ejército? Sí, los conocimos. ¿Cómo los no? conocimos. Porque cada nada teníamos que llegar al campamento general, donde estaba el general Sandino. Y ahí nos mirábamos las caras y tuvimos ciertas amistades también, ¿eh? Porque hubo épocas pues que llegáramos todos. Una vez tuve una enfermedad y él me puso unas ampollas, unas inyecciones. Unas Sí, inyecciones. los conocíamos. ¿Sabe qué me gustaría que nos detallara un poco más? Esa gira que ustedes hicieron a la costa atlántica, o sea, los combates que fueron teniendo en el transcurso de la gira. Sí. Y cómo terminaron, o sea, si ganaban ustedes o si ganaban los yanquis. Bueno, definitivamente nosotros ganamos casi siempre, porque la estrategia de nosotros era solamente emboscada, asalto, era la única arma pues que a nosotros nos favorecía, por la cosa pues de que nosotros no teníamos cartuchos suficientes para competir con esa gente, que esa gente tenía armas y cartuchos en cantidades.
Nosotros no, nosotros teníamos economía, teníamos que economizar, ¿ves? Y en este caso, pues nosotros no podíamos salir al campo, solamente que hubiera un topón, ¿ves? En un camino, entonces sí, pero de lo contrario no podíamos. ¿Y cómo hacían ustedes para ponerle esas emboscadas? Bueno, buscábamos los lugares más apropiados, más apropiados. ¿Pero cómo hacían para darse cuenta de que ellos venían? Nosotros teníamos correos especiales, ¿ves? Nosotros hacíamos cuenta en caso que teníamos líneas, ¿ves? Telefónicas, algo así, porque teníamos una gente muy disciplinada. Conforme los ejércitos enemigos salían de cualquier pueblo que fuera, nosotros teníamos la noticia rápidamente en el campamento general y en cualquier parte que estuviéramos, porque teníamos una ¿cómo le decía yo? Un escalón de gente, pues, que estaba preparada para avisarle de aquí a cierta parte y de allí salía otro a avisar a cierta parte hasta que llegaba al campamento. Y entonces nosotros teníamos que darlo cuenta inmediatamente. Sabíamos cuántos venían, qué armas traían y en qué línea venían, ¿ves? Y todo eso, pues, nosotros nos proporcionaba, pues, la oportunidad de escoger los lugares. Listening to the historian interviewing members of Sandino's army reminded us of the day when early in the morning, posters of Sandino, Rigoberto Lopez, Somoza Garcia's executioner, and Carlos Fonseca suddenly appeared. A crowd of American and European photographers came to take photographs to send back to Time, Washington Post, eager to prove that the reign of Big Brother had arrived. One answered, "What about the Queen's head on our stamps, George Washington on yours?" A tit-for-tat answer which is always unsatisfactory. But for these journalists, if memories were to be granted the status of history, they first had to become so ancient and so traditional as to be almost invisible. ¿Podría cantarnos algunas de esas canciones? Nada más que mi voz y ahora se ha perdido y es una voz muy mala, ¿verdad? Pero si así les parece, pues sí, no importa. No importaría cantárselas así, ¿verdad? Sí. Todo viejo pierde la voz y pierde hasta el eco, mejor dicho, ¿verdad? Pero a nosotros nos gustaría oírlo. Sí. Pues entonces compongan si las quieren grabar para que... Sí, ya estamos listos. Bueno. Había una canción que decía así: Nicaragua, principio... No, cantada, sí. Con la voz. Sí, así después la puedo cantar yo también. Nicaragua, principio de febrero, mandó Kulik 2000 americanos, 2000 soldados, 200 aeroplanos, que a Chinandega mandaban incendiar. Luego empiezan a salir de expediciones y los aviones empiezan a volar en miles formas, distintas direcciones, tras de Sandino queriéndole matar. Luego le meten al cerro del Chipote, luego le meten a Locotal, y Sandino le pega a los yanques un derrote fenomenal. ¿Qué pensarán estos norteamericanos que a nuestra tierra han venido a conquistar? Quizás no piensan que están en Nicaragua, donde las tropas también saben pelear. A month before the invasion of Grenada, Dr. Kissinger arrived in Nicaragua
with his Central American Commission to study for President Reagan the Nicaraguan situation. At a meeting with Daniel Ortega, the then coordinator of the Nicaraguan government, Dr. Kissinger was reminded of past American invasions and the present administration's continued attempts to sabotage the Nicaraguan revolution. Dr. Kissinger replied that this was mere rhetoric. He went straight back to Washington, having spent a total of 9 hours in Nicaragua. When Somoza Garcia had Sandino executed, with the direct assent of the United States Ambassador Bliss Lane, he made sure that no one would know the exact place of his burial. To this day, no one knows the exact place where he is buried. In the days following Sandino's death in 1934, people would secretly throw flowers on the ground they thought was the site of his execution. Somoza's National Guard would remove them day after day, until no flowers were thrown anymore. Sandino had always promised the day the Americans would leave Nicaragua, he and his guerrillas would lay down their arms and resolve the internal problems of Nicaragua by peaceful means. Having thrown off the American yoke, he came down to Managua to sign a peace treaty. Somoza, then chief of the National Guard, kidnapped him, executed him, and started to erase all traces of his existence. It was difficult for us to imagine what it would be like to live with a history that could never come out of hiding. Or even worse, what it would be like to live with a history that was constantly out of reach. At least we had a history to reject, a memory to confront. In Managua Central Stadium, which used to be a prison, they were digging up old army rifles belonging to the prison guards, which had been buried there since the earthquake of 1931. Here, children used to roam the prison cells, selling food to the prisoners, who were chained to each other and could only walk a step at a time. 5 years after the revolution, Nicaragua was being turned into a vast archaeological site, where 50 years of imposed silence was slowly being broken.
Compañeros y compañeras, la andamos invitando a todos los habitantes de esta comunidad para un acto cultural que se va a llevar a cabo en la Escuela Ricardo Enrique Peña de la misma comunidad. Dentro de la programación va a haber juegos infantiles, un mapa desde 1910 hasta 1960 y otro de 1960 hasta la fecha actual. Ahí habrá un acto cultural que será la finalización del taller de investigación popular que se está llevando a cabo en esta comunidad. Este taller estuvo muy bueno también. Le vamos a presentar los trabajos que realizamos en estas 2 semanas que tuvimos. La programación de hoy será un juego infantil, una piñata, un mapa de 1910 a 1960. Todos los esperamos el día de hoy a las 2 de la tarde. No se la pierdan, esto será muy bueno. También habrán palabras de apertura por un compañero de afuera y de un compañero de la comunidad. A ver, si no ponemos atención no va a tener ningún sentido lo que es lo que Chemita va a decir. Entonces, si los controlamos a estar callados, sí va a tener mucha importancia el trabajo. Entonces nosotros les explicamos que cuando Chema principie se quede silencio, poniendo cuidado a ver lo que dice Chema, observando lo que dice Chema. Y ahora voy a empezar a contarles la historia de esta comunidad, desde 1910, cuando esta gente era demasiado pobrecita. Aquí no se cultivaban los granos básicos en cantidad. Las tierras las poseían solo 3 dueños. Aquí no había trabajo. Y la pobre gente salía de sus casas a los centros de trabajo por unos caminos muy lodosos. Que vamos bien tarde. Sí, es que viera cómo está esta espina, este camino, cómo está. Qué calidad de trabajos en Guatemala, en su prójimo. ¿Qué la está chimando? Tienen nigo. El que llega no es porque es barrengo el pobre. Mientras los campesinos iban a sus trabajos, las mujeres se quedaban haciendo los quehaceres de la casa y hasta ordeñando una vaquita. Para nosotros es importante la historia de la comunidad, dado a la situación en que nosotros vivíamos antes, porque pensábamos que el resto de compañeros campesinos en Nicaragua vivía al igual que nosotros y en general la gente de la ciudad también. Así fue pasando el tiempo, la historia se va haciendo cada vez más dura, los vamos cada vez poniendo como más ciegos, hasta que por el año 1975 que se aparecen 3 compañeros y empezaron a mirar la situación en que nosotros vivíamos, y empezaron a hablar de que esto no era la verdadera realidad de nuestro pueblo. Y allí empezamos a darnos cuenta que nosotros teníamos una vida muy dura, casi cotidianamente, pues, se vivía con grandes sufrimientos. Y ya se fue decidiendo cada uno de nosotros como por darse cuenta qué estaba pasando por las otras comunidades, cómo estaban conviviendo los otros compañeros campesinos. Y ya a partir del 19 de julio, uno como que abrió los ojos
y nos damos cuenta de que hacia más adelante de nosotros había una gente con un desarrollo más grande que el de nosotros, que nosotros realmente vivíamos esclavizados, por decirlo así, sin condiciones de ser humano aquí dentro de la comunidad. Ya después del 19 de julio nosotros empezamos a denunciar la situación de vida. ¿A trabajar a Santa Gertrudes? Sí. Exactamente, van a trabajar a Santa Gertrudes. Sí. Bueno. Y esta casa y este pozo, ¿qué les recuerda? Mercedes Peña. Mercedes Peña. Esa era exactamente Mercedes Peña. Y esto... Donde viví yo y ahí era donde cazaba el tigre. La Flor. Entonces estamos claros de que en ese tiempo realmente habían tigres que se comían las vacas. Lo ubicamos que esa es una vaca, ¿no? Una vaca. Esta es la de Silvio, en el área donde vivía Andrés. Luego aquí el Mike que estaba en el pozo del colectivo Pedro. Y esta es la de Félix. ¿Y este qué es? El Chagüite, todo este es Chagüite. Donde la Yolanda por acá. Y después esta es la Jaime. Capataz y puntero. Bueno, capataz y puntero, este es mi comercial. ¿Cuál creen ustedes que es el puntero? Dile 80, dile que este es el puntero. ¿Y a ustedes le miran más a los coleros o al puntero? O sea, en el corte, en el año del corte le miran más a los coleros. A los coleros. Y existía siempre eso, que el puntero se tenía que echar menos, ¿verdad? Para que dominara a los otros. Sí. Eso era todo. Vamos a empezar de 1910, dijeron ellos. Para 70 años. Sí, bueno, vamos a empezar voy a empezarles a contar la historia de 1910. Desde hace 1910. Desde 1910. 1910. Desde 1910, cuando esta gente era demasiada pobrecita. Demasiada pobrecita. Demasiado pobrecita. Las tierras las poseían solo 3 personas. Como es una historia real, que es cierta, señalamos los nombres, ¿verdad? Pero se comenzaba la explotación. 3 personas. Porque no vale la pena ya meterle los nombres. 3 personas. Aquí no habían trabajo. No habían trabajos. Y la pobre gente salía de sus casas. Salían de sus casas a los centros de trabajo. ¿De trabajo? Por unos caminos de tierra que eran puro lodo. En ese momento salen los trabajadores. Y estos compañeros, lo único que se producía era solamente gallina. Y tal vez alguna vaquita cada campesino en el campo, porque no había tierra ni donde producir la tierra. Los campesinos no teníamos tierra para sembrar granos básicos. Para trabajar. Por eso durante todo este tiempo fuimos explotados por la burguesía. Y los trabajadores lo primero que hacían era irse para la hacienda a recibir los implementos de trabajo como machete, hacha, pala y macana. El capataz le decía al medidor: toma el bordón, lo corté bastante grande para que les mida a esos pendejos. Y ya sabe que Pedro, que es el puntero, le echa unas 4 varas menos para que reviente a esos jodidos. Porque ya sabes la recompensa que nos da el patroncito. La historia de la comunidad es un pasado que no se puede sacar con la mano y limpiar, ¿no? Se va a conservar por mucho tiempo. Ni pensamos nosotros que esta historia termine por borrarse de la mente de nosotros. Por eso se platica, por eso se da talleres y se le da a conocer a nuestros hijos para que se den cuenta y no volver a ese pasado en que nosotros vivimos y alcanzamos parte. Pero nada más, esto sí me gustaría subrayarlo.
que nosotros cogimos una parte, pero mis abuelos y nuestros padres, en general de toda la comunidad, sí tuvieron que vivir 100 y pico de años, que es la persona más vieja que está en la comunidad, tiene 103 más o menos, de que le tocó vivir toda su vida con esa historia tan negra. Toda persona mayor de edad, por ejemplo, en el caso suyo, si lo encuentra Chemita, estaba en la obligación de darle los buenos días con las manos puestas, aunque no fuera familia suya. Correcto, estamos hablando de 1910, aquí. Entonces, si vamos a empezar a actuar de ahí, entonces vamos a ubicar los que estamos ahí. Queda terminantemente prohibido mencionar compañeros. Queda terminantemente prohibido, en vez de decir tarea, tareya. Tareya. El caite, no mencionar zapatos, porque nadie andaba zapatos en ese tiempo trabajando, compadre. Todo el mundo andaba de caite. Bueno, vamos a verlo en la práctica. La misma actuación. Yo no voy a leer todo esto. Todo lo vas a leer. Cuando llegas a esta parte, entonces, vos te olvidás y no estés poniendo los cuidados de lo que vamos a hacer nosotros. Vos haces tu trabajo, tu papel que te corresponde. Y si nosotros la paseamos, somos nosotros los que la estamos paseando. No, pero Y no vos. yo lo voy a leer todito. Con una pausa, queditos, van dando lugar a que la gente entienda. Y cuando llegas aquí, ya como que haces ahí una escala. Te quedas quedito como para coger aire. Y ahora voy a empezar a contarles la historia de esta comunidad. Desde 1910, cuando esta gente era demasiado pobrecita, aquí no se cultivaban los granos básicos en cantidad. Las tierras las poseían solo 3 personas. Aquí no habían trabajo y la pobre gente salían de sus casas a los centros de trabajo por unos caminos de tierra que eran puro lodo. Tenían que caminar 12 kilómetros de ida y 12 kilómetros de vuelta. La verdad que los pegamos ayer. Y allá los está esperando el puntero. Ya me pongo yo tan tarde. Sí, veníamos en el camino puro lodo. Los de rato estamos Todos aquí. los días esa babosada, jodido. ¿Y por qué no salen a las 4 de la mañana de sus casas? Hoy A las 3:30 salí yo, ya ves. Ven, no, vení, pegame, Donald, pegame. ¿Qué patrón se arrecha con esta gente? Pegá ya, hombre. ¡Ey, Belén, dale más abajo ese monte! Siempre hay que andar detrás de ustedes, no puedo ni estar parado un rato porque... ¡Ey, Agustín! Ahí dejaste ese monte, hombre, rozalo bien. Por aquí te venía, hombre. Pero mira, vos nada, si nos van a ir para atrás y nos va a regañar, mira. No, de verdad, ¿y quién fue este chancho, hombre? ¿Quién fue este chancho que llegó? hombre, No, vení, tú sabes, chocada. Ese monte dale más abajo, Alberto. Veo que no se ve después que venía a trabajar. ¿Está bueno? Sí, hombre. Manejando entero, sí, ¿cuál será mi medida? Ahí está, hombre, y no ves que aquí está. No puedo. ¿La mía? Aquí está también el tuyo. ¡Muchacho! ¡Venga! ¿Qué fue? Un tigre con una vaca. Un machete, machete. ¡Ay, Dios! ¡Yo, veo! ¡Ah, vos! La vaquita de mi abuelo, hombre, la tapesquito, La cacha clavo, claro. Mira la ubre, cómo se la dejó toda. ¿Cómo le machacó la ubre, la puta, Vamos todos rompiendo cadenas, vamos todos rompiendo cadenas y formando nuestro cerco. Nadie nos quita el derecho, nadie nos quita el derecho de reclamar con firmeza. Pronto ya en mi Nicaragua, pronto ya en mi Nicaragua, no soñará ningún gordo. Que este nuevo 24, que este nuevo 24 va a pasarle en la Yunay. Obreros y campesinos, en la guerra nos unimos. Va a derrocar
García al frente, es Carto García al frente de la gigante ATC. Todos los patrones tiemblan, ver campesinos tan arrechos. Second of November, the Day of the Dead in Masaya, a few miles from the capital. A day which Nicaraguan families dedicate to the memory of their lost ones. ¿Dónde lo pongo esto? Aquí, aquí, ponéselo, aquí, ¿saben? Aquí. Ahí no tiene ni uno porque yo tenía dos. Ahí meterle y poner. La trae más agua para dar una buena regada. Aquí, mira. Dame, mamá. Nicaragua has been at war now for 6 years against American-backed armies who are trying to defeat the Nicaraguan Revolution. All cemeteries now have a plot of land reserved for those who have died in that war. And in some cemeteries, extra land is being taken over in the knowledge that the war might last for a long time. The memory of those who have died is being tended daily in the Institute of Sandinista Studies, a research center which dedicates itself to the recovery of Nicaragua's lost histories. Lunes 4, martes 5 de junio, 5-6 de 79, en Managua. Prensa del 3-6 de 79. There are over 50,000 people who have been killed since 1978. The Institute now has a file for each one, but in a lot of cases are still trying to find relatives who can supply them with a biography. Those who have died in the struggle for liberation, or in the war to protect it, receive the posthumous title of hero and martyr. Here, what had been an almost anonymous and lonely death can at last be given its name, date, and purpose. Guzmán, Río Gaitán, Guerrero Pedro, González Manuel. Esta compañera desde muy joven se integra a la lucha de liberación de nuestro pueblo. Era una compañera estudiante de psicología
abandona sus estudios para integrarse de lleno a la vida clandestina. La compañera muere cuando es detectado una escuela de entrenamiento militar en las montañas en el departamento de León. La escuela de entrenamiento militar es detectada por la Guardia Somocista. Entonces, cuando la Guardia Somocista detecta la escuela, rodean toda la escuela, los compañeros tienen que replegarse hacia adentro de las montañas. Cuando se están replegando, entran en combate contra los guardias somocistas y es donde la compañera cae combatiendo para darnos una patria libre. Bueno, en la ficha se va recopilando material, ya sea de revistas, periódicos, documentos, escritos propios del compañero caído. Tenemos aquí, para tomar como ejemplo, estos pensamientos de la compañera Arlen Siu, de su puño y letra de la compañera. ¿Qué dice? ¿Es posible de leer? Sí. Yo doy gracias porque nuestro amanecer ha sido temprano. Hay que aprovecharlo. Para cuando llegue el término de nuestras vidas, todavía conservaremos la luz de nuestros ideales, plasmados en otros corazones rebosantes de alegría y juventud. Te quiere Arlen. You can see them in all the alleyways and the streets of Nicaragua's cities and villages. Monuments for those who were killed in the insurrection of 1978-1979. You stare at them, willing them to life, wondering how they were killed, remembering how you watched the newsreels of that insurrection. You inquire of neighbors about their names, their histories. They tell you how he fell. How they came at night, pulled him out of the house, and shot him dead in the street. In Nicaragua, there is no paint that can resist the heat and dust and fumes, and then the torrential rain. Some of these monuments will inevitably disappear. Some of them are repainted month after month, so that the memory can linger on. Usted, dígame el alza de combate. 300. Alza 3. ¿Alza? 3. Sí, alza 3. ¿Alza de qué? Alza de lo que yo le acabo de repetir ahorita, que yo se lo dije, ¿no? De combate. Correcto. Otro aplauso ahí para la compañera. 2 weeks after the American invasion of Grenada, everyone was awaiting the invasion. There was no official announcement on television from the government, no proclamation, just a sense of the inevitable, which spread from street to street. The trenches had been built, the children's bomb shelters dug. Each street had its military instructor, who would stay there and fight with those who lived in that street. Y en él se encuentra el manipulador, correcto. El resorte que lleva la presión para que lleve toda la presión de que pueda pegar en la parte de él la aguja percutora. Y en la parte de aquí tenemos la aguja percutora.
y esto se llama el cierre. El cierre, en la cual que tenemos la aguja percutora, tenemos la uña extractora, que esto logra a que el gatillo... If to the observer the possibility of an invasion seemed remote, to the Nicaraguans, their actions were nothing but the result of long-held memories, surfacing at the moment of danger. The Sandinistas, in all their years of struggle, had as one of their main tasks the keeping and protection of all their memos, letters, papers, memories, however insignificant. They would even walk miles away from their camp to bury them, with the hope that one day they would be able to surface and become part of Nicaragua's historical archives. So many of their leaders fell in battle, such as Herman Pomares, 20 years in the mountains, a peasant whom Carlos Fonseca had taught to read and write. He was killed 1 month before the victory. He died because there was no medicine available for his wound. The visitor looks at his belongings, his clothes, his possessions, and cannot help imagining his presence. La revolución ha tenido que comenzar enseñando, ha tenido que comenzar siendo una gran escuela sobre la historia y sobre la tradición de Nicaragua, la historia de los hechos y también sobre la tradición cultural del país, porque la liberación de nuestra patria significa eso, que en el momento que nosotros levantamos esa enorme losa yanqui que está pesando sobre Nicaragua, tiene que salir a flote todo lo que fundamenta
al país, desde los bailes, las canciones, la tradición musical, el arte popular, a nuestra propia historia. Y nos encontramos con una historia que no es gratuita, sino que está basada en una lucha permanente contra la dominación extranjera, y es lo más hermoso que tiene, y es como el pueblo, después del triunfo revolucionario, comienza a entender verdaderamente su historia, su tradición, además con un sentido popular, que es muy importante. Y la lucha de Sandino se ve como una lucha popular, así como el arte, como la música, se ve también con un sentido popular. Es decir, que la clase que aquí había dominado el país durante tanto tiempo había fracasado en darle un perfil histórico y cultural al país, y era ahora el pueblo descalzo, pobre, el que sustituye a esa clase derrotada en la historia nacional, con su tradición cultural, con su tradición artística, con su tradición histórica. Al fin y al cabo, Sandino era un obrero, un campesino, y todos sus soldados eran artesanos, campesinos. Entonces esa es la historia que surge en Nicaragua, y es la tradición que nosotros comenzamos a enseñarle al pueblo en la televisión, en la radio, en las escuelas, en los folletos, en los libros, en los discursos, a enseñarle a vivir con esa historia y a defenderla, no de manera gratuita, sino en función de que nosotros sabemos que la revolución también tiene que ser defendida. A taxi drivers' cooperative took as its title the name of Carlos Fonseca. For years, the taxis were owned by Somoza's agents, who would only give a license to those who could afford the bribe. Now, formed into a cooperative, Fonseca's face stares out of each cab door to the point of becoming invisible. If the visitor had come to Nicaragua hoping to see the beginnings of a utopia, he would be sadly mistaken. This was not a ready-made paradise to be auditioned, but a state in the process of being formed. Aquí hay imágenes muy claras para nosotros de lo que el imperialismo significa, porque puede ser que hay algunos países para los cuales el imperialismo es un valor aprendido en un libro, en un texto. Para nosotros el imperialismo ha sido una vivencia de todos los días, una experiencia diaria. Usted simplemente ve una foto del capitán Bruce Lee, de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, sosteniendo en la mano la cabeza cortada de un nicaragüense en 1928, o una línea de marinos sosteniendo cada uno 2 o 3 cabezas de nicaragüenses como si fueran cocos. Eso le enseña lo que es el imperialismo, la intervención extranjera en nuestra patria. O usted se da cuenta, como el día de ayer, de que una escuadrilla de aviones artillados, armados, con pilotos pagados por el gobierno de los Estados Unidos, atacan una base militar dentro de nuestro territorio. Perecen ahí 3 soldados que al día siguiente atacan otra base. Eso para nosotros también es el imperialismo, y esa es la escuela que el pueblo tiene todos los días. Saber que los Estados Unidos hicieron eso en 1928 y que lo están haciendo ahora en 1984. The night after the invasion of Grenada, the first institution to begin packing its bags was the Historical Institute.
all the archives of heroes and martyrs, all the Sandinista histories, the clothes belonging to their dead heroes, amongst them Sandino's jacket, were packed and camouflaged in PK chewing gum bags and sent to the mountains for safekeeping. Cuando cayó tenía 15 años, 8 meses. Ellos salieron el 23 de diciembre, partieron a las montañas en defensa de la patria, pues, a combatir la contrarrevolución que está en la frontera, ¿verdad? Él me escribía y me decía que no había peligro, pero sí había peligro. Cuando un 27 de febrero cayó en las montañas de Matagal, de Río Blanco. Él era militante de la Juventud Sandinista y reservista de un batallón 3062. ¿Y usted estaba de acuerdo? Yo en todo momento estuve de acuerdo. Más que en la partida yo tuve miedo, pues, ¿verdad? Del miedo usted sabe que es el temor que uno siente, que cada vez que pone un pie en esas cosas uno va arriesgando a volver y no volver. Y ese temor yo le dije que no fuera, pues, que había peligro y que no estaba bien fácil la cosa y que era un niño apenas, porque apenas tenía 15 años, 8 meses. Y él dijo que no, que él tenía que ir a la montaña. Ante todo tenía que defender su patria. Y de así hizo imposible que él regresara, pues. Late one night, we came across this monument in one of the poorest quarters of Managua. It was there we met the mother of Henry Byers, who, with her own money, and with the help of a collection from her neighbors, constructed this memorial. Uno tiene que seguir el mismo camino de ellos. Pues cuando estamos conscientes, cuando no estamos conscientes, no vamos a ninguna parte. Pero nosotros que estamos conscientes de lo que fueron nuestros hijos, estamos llegando hasta el final. Por lo menos yo soy de esa, que llegaremos hasta el final y si hay que defender la patria, aunque no podamos, pues ahí vamos. Every Sunday, at the Oriental Cemetery, the mothers of those who have been killed gather around the graves. They use this day to upkeep the cemetery and give each other moral support. Amongst the graves are the ones known as the 17, who were brought down from the mountains and buried there 2 days before the Pope's visit to Nicaragua. A lot of foreign correspondents did not attend this funeral, as they thought this was a Sandinista attempt to manipulate the Pope's visit. Standing there, we thought of why the Pope, Reagan, Kissinger will never see this. At the same time, we thought of all our old prejudices against heroism and hero worship, and how in Nicaragua we were quickly forced to come to terms with the need for heroes. What was cruel was that logic which says there will always be a difference between those who are chosen never to die and those whose memory is always in danger of disappearing. Había una luz lunar que hacía parecer la noche como el día. Sandino observaba detenidamente a sus custodias, extraña, intensamente, uno a uno, como si quisiera penetrarlos físicamente con la mirada. Y todos guardaban el más profundo silencio. Finalmente el camión llegó a su destino y se detuvo. Quiero saber hasta dónde va a llegar esto. ¿Se trata realmente de matarnos o solo están fingiendo? Porque yo todavía me niego a creer que se vaya a cometer con nosotros semejante atrocidad. Bueno, usted comprenderá que yo tengo mis órdenes, general. Cuando usted da una orden a sus soldados, ellos están obligados a cumplirla. Vea,
subteniente. Yo me voy a retirar unas 30 varas fuera del camino, donde ellos no me miren. Y cuando usted oiga un disparo de revólver que yo voy a hacer, ordene la ejecución de esos 3 hombres. Está bien, señor. Sandino se sentó en el canjilón junto a sus generales, quedando él último a la derecha. Los 10 guardias, parados a 3 varas de distancia, sostenían sus armas levantadas frente a los pechos de los que iban a morir. Y pasados unos minutos, desde un lugar invisible, llegó la señal de Delgadillo. ¡Vamos! ¡Fuego!